El arte y la creación de la mente. El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Elliot Weinzner. Elliot Weinzner fue profesor de arte y educación en la Stanford Graduate School of Education y fue una de las mentes académicas líderes de los Estados Unidos. Participó activamente en varios campos, incluida la educación artística, la reforma del plan de estudios, la investigación cualitativa, y recibió un premio Grawemeyer de la Universidad de Louisville en 2005 por su trabajo en educación. Durante varias décadas, Elliot había venido elaborando la idea de que el desarrollo de la percepción supone la habilidad de tomar decisiones en ausencia de reglas. Reconoció que la percepción honra a la sorpresa, hace circular la ambigüedad, se enfrenta con la paradoja. La percepción goza dentro de un campo de posibilidades más que de realidades. Nos permite suspender el juicio resolutivo y, sin embargo, sostener la experiencia. Para Elliot, crecer en una cultura es un camino que nos enseña a mirar, como así también a no mirar. En este libro, El arte y la creación de la mente, Elliot examina cómo contribuyen las artes al desarrollo de la mente en nuestras escuelas, los puntos de vista tradicionales sobre la cognición y sus implicaciones en cuanto a los objetivos y los contenidos educativos han situado a la enseñanza de las artes en una posición marginal. Uno de los objetivos de este libro es disipar la noción de que las artes, de algún modo, son operaciones realizadas con las manos que plantean pocas exigencias, dentro del punto de vista intelectual, que son más emotivas que reflexivas, que tienen poco que ver con la mente. Sin más, comencemos por... Capítulo 1. El papel de las artes en la transformación de la conciencia. La educación es el proceso de aprender a inventarnos a nosotros mismos. Para comprender el papel de las artes en la transformación de la conciencia, debemos empezar por las características biológicas del organismo humano. En su estado más fundamental, el entorno en el que nos desarrollamos es cualitativo y se compone de imágenes y sonidos, de sabores y olores que podemos experimentar por medio de nuestro sistema sensorial. Desde que nacemos, los seres humanos interactuamos con nuestro entorno de manera empírica, y todos los estímulos son una manera de aprendizaje, fruto de una evolución biológica. Todo lo que percibimos nos ayuda a construir nuestra conciencia. Si no lo hiciéramos, no podríamos responder al entorno, no sabríamos distinguir entre amigos y enemigos. Aprender a distinguir nos ayuda a desarrollarnos a través de nuestro sistema sensorial, pero el desarrollo del sistema sensorial depende de otros factores, aparte de los anteriormente mencionados, como la ciencia, el lenguaje, la cultura, etc. Los seres humanos probablemente sean la única especie que puede formar culturas en la que los integrantes pueden crecer. Para su difusión, tanto las escuelas como la sociedad actúan en dos sentidos, como cultura y como cultivo, es decir, hacen posible un estilo de vida compartido, una sensación de pertenencia y de comunidad que constituyen un medio de cultivo. En este caso, las mentes de los niños. La educación, a su vez, es el proceso de aprender a crearnos a nosotros mismos, y esto es lo que fomentan las artes entendidas como proceso y como los frutos de ese proceso. El trabajo en las artes no es solo una manera de crear actuaciones y productos, es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado y estableciendo contacto con los demás y compartiendo la cultura. Nosotros no solo podemos experimentar el mundo cualitativo, sino que también podemos formar conceptos. Estos son imágenes destiladas de cualquier forma o combinación de formas de carácter sensorial que se usan para representar los detalles de la experiencia. Nos ayudan a imaginar posibilidades que no hemos encontrado y a hacer público lo privado compartiéndolo con los demás. Aunque no se desea trazar una distinción entre la formación de conceptos y la generación basada en la imaginación de formas necesarias para crear, se da una diferencia entre las imágenes recordadas y su transformación basada en la imaginación. Si estuviéramos limitados al recuerdo de las imágenes que hemos experimentado, el desarrollo cultural sería muy difícil. La imaginación, alimentada por las características sensoriales de la experiencia, se expresa en las artes por medio de la imagen. El papel de las artes para refinar los sentidos y extender la imaginación. Las artes tienen un papel importante que desempeñar en el refinamiento de nuestro sistema sensorial y en el cultivo de nuestra capacidad de imaginación. En este sentido, las artes en todas sus manifestaciones se acercan al juego en cuanto a la actitud, pues de una u otra forma se libera de sus limitaciones. Para los niños pequeños, por ejemplo, el mundo sensorial es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basado en la exploración. Pero si esto para con el tiempo, nos generará una cultura poblada por personas de escasa imaginación, y esta no tendría nada más que un futuro estático. La imaginación nos permite probar cosas sin las consecuencias que podríamos encontrar si tuviéramos que probarlas empíricamente. Es decir,
nos permite una red de seguridad para experimentar y ensayar. Pero en cuanto a la sensibilidad, lo que buscamos en las artes es la capacidad de percibir cosas, no el simple hecho de reconocerlas. Naturalmente, la sensibilidad y la imaginación pueden limitarse a lo privado, pues la apreciación, aun siendo activa, también puede ser silenciosa. Pero hace falta algo más para que los productos de nuestra imaginación puedan suponer una contribución social a nuestra cultura. Este algo es la representación. El significado de la representación. La representación se dirige a transformar los contenidos de la conciencia dentro de las limitaciones y las oportunidades que ofrece un material, pues estabiliza la idea o la imagen y hace posible entablar un diálogo con ella. Y es mediante la inscripción que la imagen o la idea se conservan. Por ejemplo, se pinta un cuadro, se escribe un poema, se recitan unas líneas, se compone una pieza musical. Pero todo proceso de representación lleva a un proceso de revisión, y este consiste en prestar atención a las relaciones y a los detalles, trabajar las inscripciones para que alcancen la calidad, la precisión y el poder que su creador desea. La inscripción y la revisión se relacionan directamente con otra función cognitiva de la representación que solemos dar por descontada, la comunicación, que sirve para transmitir un discurso, y la cultura está inmersa en este proceso de comunicación entre la representación del autor y la lectura del individuo. El proceso de representación no es algo lineal, sino que constantemente está en un análisis de cómo realizar su obra. El creador es guiado por las formas que surgen y, a veces, hasta sucumbe a sus exigencias. Durante el proceso de creación se encuentran oportunidades que no se habían previsto al empezar la obra. El proceso de representación siempre está mediado por alguna forma, y algunas de estas surgen de los significados que el lenguaje hace posible, incluyendo palabras, sonidos, imágenes, etc. Está claro que no hay ninguna modalidad sensorial que los seres humanos no hayan usado para expresar lo que ha generado la imaginación, y el proceso de hacer público el contenido de la conciencia es una manera de descubrirlo, estabilizarlo, revisarlo y compartirlo. Sin embargo, la selección de una forma de representación es una elección que tiene unas repercusiones muy profundas para nuestra vida mental, porque elegir las formas de representación que se van a usar también supone elegir los aspectos del mundo que se van a experimentar. Es por eso que tendemos a buscar lo que somos capaces de representar. Si solo tienes una cámara fotográfica que toma fotos en blanco y negro, buscarás luces y sombras. Sin embargo, si tienes una cámara fotográfica de color, buscarás más colores. Dicho de otro modo, los instrumentos con los que trabajamos influyen en lo que es probable que pensemos. Las funciones cognitivas de las artes. Pensar, en cualquiera de sus manifestaciones, es un evento cognitivo, pues el término cognición incluye todos los procesos por medio de los cuales el organismo se hace consciente de su entorno o de su propia conciencia. Lo no cognitivo se refiere a formas de vida de las que no tenemos conciencia. Una función cognitiva de las artes es ayudarnos a aprender a observar el mundo. Por ejemplo, un paisaje de Monet o una fotografía de Paul Strand hacen posible una nueva manera de ver el mundo. Las artes nos liberan de lo literal, nos permiten ponernos en lugar de otras personas y experimentar de una manera indirecta lo que no hemos experimentado, pero también invita a desarrollar la predisposición a tolerar la ambigüedad, a explorar lo incierto. Las artes podrían decirse entonces que son medios para explorar nuestro propio paisaje interior. Las artes y la transformación personal. Cada tarea y cada material con el que trabajamos imponen limitaciones y al mismo tiempo brindan oportunidades de desarrollo de la mente. Para que los estudiantes aprendan a ver las cualidades visuales y a hablar de ellas, deberán tener oportunidades de hacerlo. Ver es todo un logro, no una simple tarea. Es el resultado de comprender una parte del mundo. Vemos para reconocer, y el reconocimiento se efectúa en cuanto asignamos una etiqueta a lo que hemos visto. La visión común nos limita, ya que solo vemos por naturaleza. Es por eso que debemos comenzar a ver como analistas. Las cualidades visuales son difíciles de expresar lingüísticamente, es por esto que se requiere el uso de neologismos. Las tareas expresamente diseñadas que se ofrecen a los estudiantes en la escuela ayudan a definir el tipo de pensamiento que aprenderán a aplicar. Por lo tanto, no deben diseñarse programas educativos solo para mejorar las escuelas, sino también para mejorar la manera de pensar de los alumnos. Todos los campos o disciplinas con que los alumnos entran en contacto proporcionan un marco de referencia, y todos imponen reglas distintas. Es por ello que, en el arte, todas las obras creadas deben pensarse minuciosamente en función de las herramientas y los objetivos.
3 modos de tratamiento de la representación para que influyan en la transmisión de significados. A continuación se describirán 3 métodos empleados por los artistas para tratar las formas de representación y que influyan en la transmisión de significados. Uno de estos modos de tratamiento es mimético, es decir, se basa en formas que se parecen a lo que se desea representar. Sin embargo, el mimetismo no tiene que ser una traducción literal de la realidad, sino que puede ser con recursos en concreto para que la imagen pueda ser general y específica. El segundo modo de tratamiento es la creación de la forma expresiva, que trata de manipular la forma, como líneas, tonalidades o volúmenes, para manipular la experiencia. Sin embargo, la experiencia puede variar según los conocimientos de cada quien. Otro modo es el de los signos convencionales. Estos son símbolos acordados socialmente que se refieren a ideas, objetos, sucesos, etc. Y de igual manera variarán según el contexto concreto donde aparece una obra. Las artes y la transformación de la conciencia. Volvemos entonces al tema principal de este capítulo y nos preguntamos, ¿cómo afectan las artes a la conciencia? Lo hacen de varias maneras. Pero en resumen, podríamos decir que las artes afectan la conciencia refinando nuestros sentidos para que nuestra capacidad de experimentar el mundo sea más compleja y sutil. Estimulan el uso de nuestra imaginación y nos proporcionan materiales y ocasiones para aprender a abordar problemas que dependen de formas de pensamiento relacionadas con las artes. Es por todo esto que integrar el arte a la educación es fundamental. La educación es un proceso en el que aprendemos a ser los arquitectos de nuestra propia experiencia y en consecuencia a crearnos a nosotros mismos. A continuación hablaremos más sobre la educación en las artes. Concepciones y versiones de la enseñanza de las artes. Una manera de ver también es una manera de no ver. Las concepciones de los objetivos y los contenidos de la enseñanza de las artes no son uniformes ni se descubren por medio de un simple examen. Enseguida describiremos las 9 concepciones que dirigen los objetivos y los contenidos de la enseñanza actual de las artes, hechas por Elliot Weinzner. Número 1. Enseñanza del arte basada en las disciplinas. La base teórica de la enseñanza del arte basada en las disciplinas fue propuesta inicialmente por Jerome Bruner. En sus ideas sobre la relación entre el currículo y la estructura de las disciplinas, estas ideas se desarrollaron en respuesta al lanzamiento por parte de los soviéticos del Sputnik I. Esto hizo que el gobierno estadounidense se propusiera mejorar la enseñanza de las ciencias y de las matemáticas en las escuelas para que el país pudiera ponerse a la altura. El argumento de Bruner es que los estudiantes aprenden mejor una disciplina cuando la experimentan. Esto atrajo a los educadores y parecían tener mucho sentido para los enseñantes de las artes. En las artes plásticas, la forma de arte donde predomina esta percepción, la enseñanza del arte basada en las disciplinas se dirige a 4 objetivos principales. En primer lugar, su objetivo es que los enseñantes de arte ayuden a los estudiantes a desarrollar la imaginación y adquirir las aptitudes necesarias para una ejecución artística de calidad. Esto significa que deberían desarrollar su sensibilidad y su imaginación, al igual que adquirir las aptitudes técnicas necesarias para trabajar adecuadamente los materiales. En segundo lugar, tiene el objetivo de ayudar a los estudiantes a aprender a observar las cualidades del arte que ven y a hablar de ellas, es decir, ver desde una perspectiva estética. Para poder lograrlo se exige, número 1, la capacidad de concentrarse en las cualidades formales y expresivas de la forma y no solo en funciones utilitarias. Número 2, la capacidad de identificar la percepción para poder examinar y saborear las cualidades visuales. Número 3, buscan relaciones cualitativas y fijarse en la calidad de la experiencia que generan. El tercer objetivo que tiene es ayudar a los estudiantes a comprender el contexto histórico y cultural en el que se crea el arte. Y como cuarto y último objetivo, se refiere a cuestiones relacionadas con los valores que el arte ofrece desde el término filosófico llamado estética, donde se hace justificación de las afirmaciones sobre el valor y la función del arte. Se parte entonces de la base de que esta comprensión histórica y cultural ayuda a los estudiantes a captar la relación entre el contexto social de la creación artística por un lado y su contenido y su forma por el otro, para que al final los estudiantes extraigan un significado diferente de las obras. Número 2. Cultura visual. Otra concepción de la educación artística parte de una mentalidad claramente diferente y se centra en usar las artes para fomentar la comprensión de la cultura visual. La educación artística, centrada en el mundo visual, se ocupa de ayudar a los estudiantes a leer con buen criterio las imágenes visuales y a interpretar sus significados con sensibilidad y con una sólida base política.
Desde este punto de vista, la interpretación del significado es en gran medida una cuestión de análisis social y político. La cultura visual es desarrollar la capacidad del estudiante para usar las artes con el objetivo de comprender los valores y las condiciones de vida de quienes viven en una sociedad multicultural. Desde esta perspectiva, la educación artística se convierte en una forma de etnología. Número 3. Resolución creativa de problemas. Otra concepción de la educación artística está relacionada con la resolución creativa de problemas, especialmente en el campo del diseño. Uno de los mejores ejemplos de este enfoque de la educación artística es el programa ofrecido por el centro alemán Bauhaus, entre 1919 y 1932, cuando fue clausurado por los nazis. El centro Bauhaus funcionó como una escuela de diseño que tenía como objetivo abordar problemas de trascendencia social con métodos técnicamente eficaces y estéticamente satisfactorios, y preparar diseñadores que pudieran conceptuar y analizar bien para resolver un problema. El objetivo es que los estudiantes piensen como diseñadores, y los diseñadores se enfrentan a problemas cuyas soluciones son empíricamente comprobables, como saben muy bien General Motors, Sony y Apple. Número 4. Expresión personal creativa. Este enfoque ha sido formulado por dos de los educadores artísticos más influyentes del mundo, el austríaco Victor Lowenfeld y el británico Sir Edward Red. Tanto Red como Victor creían que las artes son un proceso que emancipaba el espíritu. La expresión de este impulso creativo ofrecía un beneficio terapéutico, además de educativo. Red abrigaba unos sentimientos similares, pues dijo que hablando en términos generales, la actividad de autoexpresión no se puede enseñar. Cualquier aplicación de una norma externa, independientemente de que esté relacionado con la técnica o con la forma, de inmediato induce inhibiciones y frustra el objetivo entero. El papel del enseñante es del cuidador guía, inspirador. En el caso de Red, la influencia procedía de Carl Jung y en el caso de Victor, de Freud. Los dos pensaban que el impulso artístico residía en el inconsciente y que era misión de los enseñantes, y sobre todo de los enseñantes de artes, no inferir con este proceso natural. La idea dominante en los dos enfoques es que los niños y su capacidad artística se desarrollan en gran medida de dentro hacia afuera y no de fuera hacia adentro. Número 5. La educación artística como preparación para el mundo laboral. Otra percepción de la educación artística tiene un carácter muy pragmático y se basa en el empleo de las artes para desarrollar las aptitudes y actitudes necesarias en el mundo del trabajo. Pues según algunos críticos, nuestra economía va como van nuestras escuelas. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que pueden ofrecer las artes, cuyas formas de actuación parecen ser totalmente diferentes de las formas de actuación de carácter práctico del mundo del trabajo? La respuesta que ofrecen algunos autores es que la experiencia de las artes desarrolla la iniciativa y la creatividad, estimula la imaginación, fomenta el orgullo de la destreza, desarrolla la capacidad de planificación y en algunos campos artísticos ayuda a los niños a aprender a cooperar. Número 6. Las artes y el desarrollo cognitivo. Otra concepción de la educación artística destaca sus efectos cognitivos, pues el trabajo artístico contribuye al desarrollo de las formas de pensamiento sutiles y complejas. Las tareas que plantean las artes, como observar sutilezas entre relaciones cualitativas, concebir posibilidades imaginativas, interpretar los significados metafóricos que muestran las obras, aprovechar oportunidades imprevistas en el curso del propio trabajo, exigen unos modos complejos del pensamiento cognitivo. El desarrollo cognitivo entonces se puede estimular pidiendo a los estudiantes que comparen y contrasten obras muy similares y que luego seleccionen la obra original manifestando las razones de su elección. Para eso, tendrán que haber hecho conexiones entre la forma y el contenido de las obras de arte, y los eventos que ocurren al mismo tiempo en la cultura en la que esas obras se han creado. La clave de este enfoque de la educación artística es diseñar currículos en torno a las formas de cognición y de comprensión que se desea desarrollar. Número 7. El uso de las artes para mejorar el rendimiento escolar. El argumento es que cuantos más cursos de arte siguen los niños y los adolescentes, mejor es su rendimiento en los estudios. En el campo de la música, por ejemplo, tenemos el llamado efecto Mozart. Los bebés y los niños de preescolar que oyen música clásica varias veces por semana rinden mejor en las pruebas de aptitud espacial que los niños que no oyen esta clase de música. El resultado, según algunos, es que, en efecto, la música nos hace más inteligentes. El objetivo es usar el arte como una herramienta de lograr unas puntuaciones más elevadas en matemáticas y ciencias. Número 8. Artes integradas. Otra noción de la educación artística y con relación a lo anteriormente mencionado, concibe un currículo para las artes integrado con los currículos de otras materias.
Esta concepción, a veces descrita como artes integradas, se suele usar para reforzar la experiencia educativa del estudiante. El currículo de las artes integradas se suele organizar en función de 4 estructuras curriculares. En primer lugar, las artes se usan en ocasiones para ayudar a los estudiantes a comprender un periodo histórico concreto o una cultura dada. De este modo, el arte, la música, la literatura y la historia confluyen en un periodo histórico concreto. Otra estructura se centra en la identificación de un tema o una idea fundamental que se puede explorar mediante obras de arte y mediante trabajos propios de otros campos. Y la última forma para la integración de las artes se relaciona con la práctica de la resolución de problemas. Se invita a los estudiantes a definir un problema que se deba abordar desde varias disciplinas, incluyendo las artes. En otras palabras, los problemas mismos exigen múltiples perspectivas que se deben integrar en un todo para que el objetivo funcione adecuadamente. Hay que tener siempre presente lo que más importa en cualquier campo de estudio, el contexto, que está influido por la economía y la política del momento. También dependen de una concepción de la educación, de la naturaleza humana y de las correspondientes creencias sobre la función de las escuelas y los currículos. Y finalmente, el número 9. Algunos principios para guiar a la práctica. En esta época actual, ¿cuál debería ser el objetivo de la educación artística? Bueno, aquí describiremos la educación artística en función de 5 principios. Primer principio. Para justificar las razones de la educación artística, debemos colocar en un primer plano lo que las artes tienen de distintivo. La educación artística no se debe desviar de su principal objetivo ni intentar justificarlo centrando sus esfuerzos en resultados que otros campos también pueden obtener. La principal razón para seguir este principio es que lo que tienen las artes de distintivo posee un valor intrínseco, otorga a la experiencia unas cualidades y genera unos significados que tienen un carácter intrínsecamente satisfactorio y significativo. Segundo principio. Los programas de educación artística deberían intentar fomentar el desarrollo de la inteligencia artística. Los enseñantes de arte ayudan o deberían ayudar a sus alumnos a ser más inteligentes en relación con el arte en todas sus manifestaciones, incluyendo la cultura popular. Tercer principio. Los programas de educación artística deberían ayudar a los estudiantes a aprender a crear y a experimentar las características estéticas de las imágenes y comprender su relación con la cultura de la que forman parte. Cuarto principio. La educación artística debería ayudar a los estudiantes a reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos mismos y en sus obras. Una de las contribuciones más importantes que la educación artística puede hacer a los estudiantes es ayudarles a ser conscientes de su propia individualidad. Las artes se refieren, como mínimo, a la creación de una visión personal. Quinto principio. Los programas de educación artística deberían hacer un esfuerzo especial para procurar que los estudiantes tengan formas estéticas de experiencia en la vida cotidiana. Al final, no es el arte el que imita la vida, es la vida la que imita al arte. Los resultados de la educación artística van mucho más allá de aprender a crear o contemplar los objetos que pueblan los museos y las galerías. La educación como proceso se puede concebir como el intento de hacer que la persona aprenda a obtener muchas variedades de significado y a profundizar en ellas con el tiempo, y un programa bien impartido en cuya construcción se haya prestado atención a estos principios mejorará la educación de los estudiantes a los que sirve. La enseñanza de las artes plásticas. La enseñanza que no fomenta el aprendizaje tiene el mismo sentido que la venta que no fomenta la compra. Aunque es importante conocer las distintas concepciones de la educación artística y las condiciones en las que surgen, esto no es suficiente para implementar estas concepciones en la vida de los niños. El primer lugar donde deben abordarse los problemas es en el aula, pues dos de los factores más importantes que influyen en las experiencias que tienen los estudiantes son la calidad de la enseñanza que reciben y la calidad del currículo ofrecido. Las opiniones respecto a la enseñanza del arte son variadas, desde aquellos que piensan que no se puede enseñar hasta quienes señalan que no se debería intentar enseñarlo, pues esto significa sofocar la creatividad, frustrar la expresión personal de los estudiantes o bloquear su imaginación. Sin embargo, la postura de Wiesner es distinta. Él sostiene que los enseñantes refuerzan el pensamiento de los estudiantes, de tal modo que el estudiante siempre media y modifica qué, recibe o interpreta a partir de la situación en la que trabaja, y para lograr que el enseñante refuerce lo que los alumnos aprenden, debe tener una noción del punto de partida de sus alumnos con respecto a las ideas o aptitudes a aprender. Al tener esta noción, el enseñante va a diseñar situaciones que fomenten el diseño a aprender para un grupo en concreto.
Cuando el estilo de enseñar es sensible y adecuado para cada estudiante o clase, se dice que tiene un carácter arte. Esto incluye el tono en el que se habla, el ritmo de la clase, la capacidad de improvisar si es necesario. El diseño de las situaciones o ambientes para facilitar la enseñanza va a estar sujeto a cambios, debido a la propia interacción entre alumnos y enseñante. Weinsner señala que esta interacción anula cualquier método formulado o guión enlatado para la enseñanza. Weinsner se refiere al arte o talento artístico como una forma de práctica basada en la imaginación, que aplica la técnica para seleccionar y organizar cualidades expresivas con el fin de alcanzar fines estéticamente satisfactorios. Esta satisfacción o esta realización artística de una práctica mejora cuando los artistas aprenden a ver y reflexionan sobre lo que han creado, y esta crítica fundada de otras personas sirve para reforzar este proceso. En el caso concreto de la enseñanza, pocas veces los enseñantes reciben retroalimentación crítica y constructiva, y les cuesta identificar en qué pueden mejorar. Es más fácil fomentar el arte o el talento artístico en la docencia averiguando qué estamos haciendo, bien o mal, e imaginar cómo podemos hacerlo mejor. Los estudiantes aprenden más a causa de los significados personales que extraen de lo que se les enseña, la interacción y la experiencia o historial personal que cada uno tenga. Con eso extraen distintos significados que van a diferir de los del resto. No obstante, también ocurre que los estudiantes casi siempre aprenden menos de lo que espera el enseñante. En las artes, por ejemplo, se da la tendencia a animar a los niños a ser expresivos, lo que a veces significa, en la práctica, que adopten una actitud totalmente exploratoria, sin ningún propósito. Todo ello en nombre de la creatividad y la libertad. Ayudar a los estudiantes a comprender que los artistas tienen algo que decir es un aspecto fundamental del aprendizaje en las artes. Los artistas en sus obras forman propósito, y su trabajo suele estar guiado por una idea que se plasma en el material mediante la forma que se crea el artista. Pueden comentar o celebrar una parte del mundo, o intentar revelar algo que se encuentra por debajo de la superficie de la imagen. Por ejemplo, para Monet era la cualidad de la luz, para Dalí era el mundo del inconsciente, para Picasso era el horror de la guerra. Lo que deben hacer y hacer los enseñantes. Gran parte de lo que se ha dicho sobre la enseñanza se aplica por igual, o casi por igual, a la enseñanza de cualquier materia, incluyendo las artes. La capacidad de los estudiantes para movilizar su imaginación tiene una importancia fundamental en la enseñanza del arte. Por ejemplo, pedirles a los niños que imaginen estar en una nave espacial y preguntar, ¿qué sienten los astronautas? ¿Cómo lo describirían? El hacer que los estudiantes generen experiencias con su imaginación ofrece la posibilidad de dibujar esa realidad sin apegarse a lo realista e ir más allá. Sin embargo, a la hora de hacer esas actividades, para que se logre una mejor enseñanza-aprendizaje, los enseñantes del arte deben saber cómo manejar los materiales que va a pedir a sus alumnos. Pero no solo eso, sino también que los enseñantes de arte también deben ser capaces de leer la calidad de trabajo de los estudiantes y hablar de ella de una manera constructiva, manteniendo un equilibrio entre la expresión personal y aquellos puntos a mejorar que debe trabajar el estudiante. Las reacciones constructivas invitan a los alumnos a evaluar sus propias obras de una manera razonada. Además, cosas como la manera de repartir la pintura, recoger los libros, guardar las esculturas o grabados para protegerlos también es una aptitud pedagógica para llevar a cabo la clase con eficacia. En relación con la demostración de técnicas, el lenguaje también es otra aptitud pedagógica de la enseñanza del arte, y ambas cosas pueden ser emuladas por los estudiantes. Gran parte de que los alumnos aprendan en una clase de arte es resultado de la observación. Por otra parte, el enseñante también debe saber planear con claridad la finalidad de una actividad. Es decir, los estudiantes no solo deben saber lo que se les pide que se realice, sino también por qué. Es así que una de las necesidades fundamentales para la enseñanza de las artes es crear tareas donde pueda usar lo que ya aprendió, y eso permita establecer conexiones entre lo aprendido en el aula y el mundo exterior. Obstáculos a la práctica docente entendida como un arte. La práctica docente entendida como un arte se enfrenta a varios impedimentos. Uno es el hábito inducido por una rutina cómoda. Weinsner considera la práctica docente como una oportunidad para aprender a enseñar, y la retroalimentación crítica sobre esta misma práctica conduce al desarrollo profesional. La enseñanza es más que solo trabajar con estudiantes, pues también se da cuando un enseñante decide el diseño de su entorno, es decir que no solo importa el currículo y las actuaciones pedagógicas,
sino también la manera de tratar las ideas, la relación con los estudiantes, la conciliación de los distintos puntos de vista y hasta la manera de afrontar los conflictos. Además de enseñar la materia, el enseñante transmite el saber con una manera de ser. Para la enseñanza es fundamental que se manifieste que el tema les apasiona, y en el caso de los enseñantes de artes, debe ser conmovido por el arte mismo. De lo contrario, no podrán transmitir ese conocimiento correctamente. Resumen y relevancia. En una roca hay más belleza de la que se puede experimentar en una vida. Finalmente, podemos decir a modo de resumen sobre todo lo que hemos hablado que 1. El significado no se limita a lo que las palabras pueden expresar. 2. Los juicios sobre las relaciones cualitativas se basan en el conocimiento somático o sensación de encaje correcto. 3. Las cualidades estéticas no se limitan a las artes, su presencia depende de cómo elegimos experimentar el mundo. 4. La actividad artística es una forma de indagación que depende de formas cualitativas de inteligencia. 5. Hay más de una agenda educativa legítima para la educación artística. 6. El desarrollo artístico de la persona no es una consecuencia automática de la maduración. 7. La justificación de la educación artística se debe basar principalmente en sus contribuciones educativas, especiales o distintas. 8. El trabajo en las artes ofrece múltiples fuentes de aprendizaje. Nadie aprende las cosas una por una. 9. De los campos de estudios de nuestra escuela, las artes son lo que más destacan la diversidad, individualidad y la sorpresa. 10. Las artes enseñan a pensar en el marco de las limitaciones y las posibilidades de un material dado, tarea a la que se enfrenta un artista. 11. La evaluación se debe ver como un recurso para la educación, como una práctica que contribuye a la mejora del proceso educativo. 12. El proceso de representación estabiliza ideas e imágenes, hace posible el proceso de corrección o modificación, ofrece los medios para compartir significados y crea ocasiones para el descubrimiento. Y finalmente, el número 13. Las posibilidades de crecer por medio de las artes solo cesan cuando cesamos nosotros. El principal objetivo de la educación debe ser capacitar a los enseñantes y por ende reinventar continuamente su profesión, ya que las mentes deben ser educadas desde edades tempranas. La mente se crea cuando los seres humanos interaccionan con la cultura en la que vive. Las escuelas son las principales fuentes que tienen que ver la creación de esta, ya que deben asegurarse de fomentar por medio de las oportunidades, sobre todo artísticas, a favor de una cultura más amplia, impulsando la imaginación, nuevas rutinas, técnicas, actitudes y predisposiciones. Recordemos que una obra de arte es un proceso que culmina en una nueva forma de arte, siendo esta la recreación de la persona, haciendo posible la vitalidad y la profunda riqueza para el ser humano.